Estamos grabando, son las 11:30, 21 de julio. Vamos a trabajar esta clase. Esta clase va a estar un poquito más complicada. Digamos que a medida que vamos avanzando vamos a ir complicando las cosas, pero si usted comprendió bien los primeros temas, este tema también va a resultar bastante accesible para ustedes. Lo van a resolver con bastante seguridad. Lo han hecho muy bien. En la clase anterior, en la que acabamos de terminar, respondieron con mucha seguridad y eso se necesita aquí también. Si lo hacemos con mucha seguridad, pues la clase la terminamos un poquito antes de tiempo. El tema se llama caracterización de los ángulos alternos. Vamos a hablar de los ángulos alternos. Y de los ángulos alternos tenemos dos tipos: ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Son dos tipos de ángulos que tenemos. Pues aquí en general decimos caracterización de los ángulos alternos. El problema dice así: dado que las rectas LM son paralelas y S es la recta secante, realiza lo siguiente. Aquí tenemos las dos líneas rectas cortadas por una secante y nos dan algunos valores. Bueno, conocemos un valor, el ángulo A, y los demás ángulos no los conocemos. Número 1 dice, calcula el valor de los ángulos restantes. Se nos pide que calculemos los ángulos, ¿sí? Número 2, determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y entre los pares de ángulos alternos externos. En eso consiste la clase, consiste el problema que vamos a resolver. Vamos a la solución, vamos a hacer este mismo dibujo en esta parte de acá. Y vean, vamos a poner el ángulo conocido, que es de 40 grados. Aquí tenemos el ángulo de 40 grados. Y bueno, aquí tenemos el ángulo B, aquí tenemos este ángulo B lo podemos calcular. Observen, este ángulo B con el ángulo A, con este 40 grados, ¿cuánto tienen que formar? La suma del ángulo B con 40 grados, ¿cuánto tiene que dar? 180. ¿Por qué da 180? Ya que son suplementarios. Son suplementarios, muy bien. 40 más el ángulo B es igual a 180, puedo formar la ecuacióncita y lo puedo hacer por inspección. ¿Cuánto valdría el ángulo B? 140. 140 por inspección. Si lo queremos llevar al lenguaje matemático, aquí lo escribimos una pequeña ecuación: 40 más el ángulo B igual a 180. Despejamos el ángulo B igual a 180 menos 40 grados. El ángulo B va a ser igual, 180 menos 40, 140 grados. Ahí tenemos. Entonces el ángulo B vale 140 grados, lo podemos ubicar acá, ¿sí? Y ya teniendo estos dos ángulos, lo demás resulta por lo que hemos aprendido. Por ejemplo, ¿cuánto valdría el ángulo verdecito que tenemos acá? 40 grados. 40 grados. ¿Por qué? Porque es opuesto al vértice. Es opuesto por el vértice con el ángulo de 40 grados. Aquí tenemos que es el ángulo C, ¿verdad? Con el ángulo A son opuestos por el vértice. Entonces vale 40 grados. ¿Cuánto vale el ángulo celeste? 140 grados, ya que es opuesto por el vértice al ángulo B. Al ángulo B. Aquí está la referencia arriba. Muy bien, aquí están los nombres de los ángulos. Acá arriba, el ángulo celeste es opuesto por el vértice con el ángulo B, por lo tanto vale 140. Excelente, muy bien. Ya tenemos estos ángulos. Podemos entonces encontrar los ángulos que están en la parte de abajo. Pregunto, ¿cuánto valdría este angulito de color naranja? 40 grados. 40. Razón, justificación, ¿por qué? Porque es opuesto al vértice. No, Es opuesto a la... no. Porque son correspondientes. Correspondiente al ángulo A. Eso. Correspondiente, muy bien. Mide 40 grados. Muy bien, el ángulo E, miren, es correspondiente con el ángulo A. Es correspondiente con el ángulo A, por eso vale 40 grados. Muy bien. Vale, con este ángulo podemos encontrar casi los otros. Miren, ¿cuánto valdría el ángulo rosa? 140. 140. Razones, dos razones. Es suplementario con el ángulo A. Muy bien, es suplementario con el ángulo, en este caso, con el ángulo... O con el ángulo E. E. Con el ángulo E, suplementario con el ángulo E. ¿Por qué otra razón? Porque es correspondiente. ¿Con qué ángulo? Con el D. Con B, perdón, con B me confundí. Con B, con el ángulo amarillito que es B, ¿eh? Es correspondiente. Muy bien. ¿Cuánto vale este ángulo amarillito que tenemos acá? El ángulo 40. G. 40. 40. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice al ángulo E y al mismo tiempo es el ángulo correspondiente del ángulo C, que mide 40 grados.
Muy bien, y hay dos razones. Y hay otra, una razón más, Es ángulo alterno externo. Es Alterno suplementario externo. con el ángulo F. Esta es la última razón, la suplementariedad. Sí, es suplementario, porque todavía eso es lo que estamos definiendo. Si son algo, son alternos externos, eso es lo que vamos a definir. Todavía no hemos llegado ahí, por lo tanto esa justificación todavía no la podemos utilizar. Pero sí la vamos a utilizar en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Pero esta última que me dicen, sí, esto de que es suplementario con 140, con el ángulo F, por lo tanto esto vale 40 grados. ¿Y cuánto vale el ángulo celestito? 140. 140, es decir, el ángulo H. ¿Por qué vale 140? Porque es opuesto por el vértice. También porque es suplementario y también porque es correspondiente. Ajá. Vaya, veamos. Este ángulo celestito es opuesto por el vértice con el ángulo rosa, ¿verdad? O sea, H con F. Entonces vale 140, está bien. También es suplementario de 40 grados y también es suplementario del otro ángulo de 40 también. Y también es correspondiente con este ángulo de 140. Hay varias razones, ¿sí? Lo importante es que los caminos ahí son bien interesantes, que podemos elegir caminos. Muy bien. Excelente, ya tenemos los ángulos. Vamos a ver. Comparando los ángulos alternos internos, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos? Vamos a ver, vamos a dejar solamente los ángulos internos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de alternos internos o alternos externos, nos tenemos que fijar primero en la palabra interno o la palabra externo? Aquí tenemos los ángulos internos y queremos comparar los que son alternos. Los ángulos alternos serían acá. Veamos este caso. Miren, este ángulo con este son alternos internos. ¿Sí? Observen que mide 40 grados y 40 grados. Es decir, el ángulo C con el ángulo E tienen la misma medida. Y el ángulo C con el ángulo E miden igual. Y también son alternos internos estos dos. 140 y 140, miren. Es decir, el ángulo B con el ángulo H. Ahí tenemos. Por lo tanto, esos ángulos son iguales. Tienen la misma medida. Los ángulos alternos internos tienen la misma medida cuando las rectas son paralelas, cortadas por una secante. Cuando las rectas son paralelas, estamos hablando de rectas paralelas. No son cualquier pareja de rectas, son rectas paralelas, ¿sí? Bien, veamos que si L es paralelo a M y S es una recta secante, entonces los pares de ángulos alternos internos tienen igual medida entre sí. Ya observamos eso. Vamos a caracterizar los ángulos, entre los pares de ángulos alternos externos. Vamos a hablar de los ángulos alternos externos. Comparando los ángulos alternos externos, vamos a ver. Borramos los internos, nos quedamos solamente con los externos. Y de estos externos vamos a comparar los que son alternos. Por ejemplo, aquí tenemos que son alternos este 40 con este 40 de acá. Fíjense. Aquí tenemos la recta secante y están en diferente posición. Uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. O sea, a la izquierda y a la derecha. Entonces, en este caso, 40, 40. Entonces el ángulo A con el ángulo G son iguales. La otra pareja serían estos dos. El ángulo D con el ángulo F. O sea, 140 y 140. Son iguales también. Entonces podemos decir ahí que si las rectas son paralelas, se tiene que los pares de ángulos alternos externos tienen igual medida. Hoy sí, de aquí en adelante podemos decir que, por ejemplo, si nos dan este ángulo de acá y nos piden este ángulo de acá, podríamos decir es igual a 140. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos externos entre paralelos. Si son ángulos alternos externos, ya podemos justificar de aquí en adelante porque estamos observándolo. ¿Eso podría considerarse una demostración? No. Nada más lo estamos viendo, lo podemos considerar, es una especulación. No es una especulación, ¿sí? ¿Cómo le llaman? Tiene una palabra, tiene otra palabra. Sí, es una conjetura. Esa es la palabra correcta. Es una conjetura porque observamos que se cumple. Numéricamente se cumple, pero tendríamos que demostrarlo algebraicamente. Eso no lo vamos a hacer en esta clase. Por lo tanto, esa conjetura, con esa nos vamos a quedar como si es verdadera. Nos dice la conclusión, si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, entonces los ángulos alternos internos y los alternos externos son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario. Fíjense qué interesante, en sentido contrario es más bonito, es más de razonar. Es decir, si los ángulos alternos internos
o los ángulos o los alternos externos que se forman entre dos rectas cortadas por una secante, aquí nos dice entre dos rectas, no dice entre dos rectas paralelas. Entre dos rectas cortadas por una secante son iguales a esos ángulos, entonces se concluye que las rectas son paralelas. O sea, si nos dan dos líneas rectas, si nos dan dos ángulos y observamos que esos ángulos tienen la misma medida, pero son ángulos alternos externos o son ángulos alternos internos, esa es condición suficiente para decir que las rectas son paralelas. El proceso inverso. Vamos al problema del lapicito. Llevamos buen tiempo. Ahorita vamos buen tiempo. Quedan 20 minutos. Yo creo que en 10 minutos terminamos esto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Aquí tenemos el problema número 1. Dado que L es paralelo a M, identifica los pares de ángulos alternos internos y alternos externos y determina sus respectivas medidas. Aquí tenemos esta figura. Pregunto, vamos a ver. Tenemos esta figura, la pregunta sería, si dibujamos esta figura, vamos a dibujarla acá para ir poniendo los ángulos. Dejemos esta figurita así. Nos dan este ángulo de A que vale 125, lo ponemos acá. Pregunto, ¿cuánto valdría B? 55. 55. Va a 55. Vamos a poner acá que 125 más el ángulo B es igual a 180, el ángulo B es igual a 180 menos 125, por lo tanto el ángulo B vale 55 grados, que es lo que ustedes observaron y lo dedujeron porque son ángulos. En este caso el ángulo B con 125, o sea el ángulo B con el ángulo A se llaman ángulos Suplementarios. Muy bien, son ángulos suplementarios y por lo tanto B vale 55 grados. Le vamos a poner el valor de 55. Ya tenemos esos dos ángulos. ¿Cuánto vale el ángulo C? 125. Para el ángulo C lo vamos a escribir, déjenme ver por aquí, vamos a poner el ángulo G es igual. Me dicen que vale 125. ¿Cuál es la razón de que vale 125? Porque es opuesto por el vértice y es suplementario y también es correspondiente. ¿Correspondiente con quién? Con G. Con G, pero el ángulo G no lo conocemos. Entonces, aquí nada más podemos dar dos razones. Porque es un ángulo suplementario con el ángulo P y porque es opuesto por el vértice, así como lo dijiste inicialmente, correcto, ¿sí? Opuesto por el vértice con el ángulo A. Entonces vale 125. Vamos a dejar por ser alterno externo con el ángulo A. Le puse por ser, pero por ser alterno externo con el ángulo A. Qué raro. ¿Por qué le puse esto? Por ser alterno externo, ¿por qué le puse que el ángulo G? Ah, no, pero es que aquí estamos encontrando el ángulo G, perdón, el ángulo G. Yo estoy pensando en el ángulo C, disculpen, pero estoy pensando en el ángulo C. Es el ángulo G, creo que tú tenías razón, ¿sí? Estoy hablando del ángulo G, me fui directamente al ángulo C y aquí puse el ángulo G, miren. Disculpen. El ángulo G sí. Vale, me dijiste tú que el ángulo G es alterno externo ¿con quién? Con el... bueno, pero yo dije que era correspondiente. Correspondiente, dijiste vos, ¿sí? Pero este ángulo G es, observen, este ángulo G es alterno externo con el ángulo, observen aquí, con el ángulo A, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo G vale 125. Ay, miren que arruiné ahí la sorpresa, arruiné el detalle que les quería mostrar. Bueno, hagámoslo con lo siguiente. Voy a poner aquí, veamos, el ángulo, aquí le pongo 125. Vamos a hablar del ángulo H, este ángulo H. ¿Cuánto mide el ángulo H? 55. Dos razones. Porque es un ángulo alterno externo con el ángulo B y además es suplementario con el ángulo G. Excelente, muy bien. Aquí están los nombres. Miren, el ángulo B, el ángulo H con el B es alterno externo y con el ángulo H, el ángulo G, H es suplementario. Por lo tanto, vale 55 grados. Este ángulo que tenemos acá, esta medida que tenemos acá, vale 55 grados. Aquí tenemos, por ser alterno externo con el ángulo B. Muy bien. Vamos con el ángulo, aquí le ponemos la cantidad, 55. Veamos, el ángulo C. ¿Cuánto mide este ángulo C que tenemos acá? 125. 125. ¿Por qué vale 125? Porque es opuesto con el vértice, con el ángulo A. Muy bien, opuesto por el vértice. Ahí tenemos opuesto por el vértice. ¿Cuál es una segunda razón? ¿Cuál sería? Porque es suplementario. Y porque es correspondiente con el ángulo G. Es correspondiente también con G y es suplementario, me dijeron, con el ángulo B. Tenemos tres razones ahí. Excelente. Estamos observando varias cosas. Ustedes sí veo que están súper listos, ¿sí?
vale 125. Vamos a poner una de las razones, por ser opuesto por el vértice con el ángulo A. Esa es una razón, ¿verdad? Vamos a ver, el ángulo D. Aquí tenemos el ángulo D. Este ángulo. ¿Cuánto mide? 55. ¿Algunas razones? Porque es suplementario. ¿Es Porque es suplementario opuesto con quién? ¿Con quién es o- suplementario? con 125 con el ángulo A y también puede ser suplementario con el ángulo C. Ah, son suplementarios con C y A, ¿verdad? Y tiene que valer entonces, ¿cuánto me Y es dijeron? opuesto por el vértice con el ángulo B. Es opuesto por el vértice con B también, ¿sí? Además, Es correspondiente con el ángulo H. es correspondiente con el ángulo H. Por Dios, ustedes se me están poniendo así un poco nerviosos, ¿sí? Porque creo que están viendo todo, ¿sí? Están viendo todo. Excelente, muy bien, 55 grados, ¿sí? Bien, por ser opuesto por el vértice con el ángulo B, vamos a dejar esa razón nada más, pero hay varias razones. Bien, ahí tenemos el ángulo D. ¿Cuánto vale el ángulo F? 55. Algunas razones. Porque es suplementario con el ángulo G. Ajá. Es correspondiente con el ángulo B. Ajá, con el B. ¿Qué más? Y es opuesto por el vértice. Es opuesto por el vértice también. Con el ángulo H. Con el ángulo H. ¿Sí? Y con respecto a este de acá, con el ángulo D, Es alterno interno. son con el alternos internos. Muy bien. Con el tema que estamos viendo, son alternos internos con el ángulo D. Entonces ponemos ahí que el ángulo F es igual a 55 grados por ser alterno interno con el ángulo D. Vamos a dejar ese, que es el tema que estamos trabajando. Entonces equivale 55. ¿Y cuánto vale el ángulo E? 125 125. grados. 125 grados. ¿Razones? Porque Es Suplementario ¿Suplementario con quién? con F. F y H. Con F y H, muy bien. Suplementario con F y H vale 125. ¿Por qué más? Es Porque alterno es externo con el ángulo H. correspondiente con Es alterno interno. ángulo Alterno A. con C. Es correspondiente con el ángulo A. Muy bien, aquí dicen alterno interno con C y correspondiente con A. Bien, tenemos más que tenemos suficientes razones para decir que el ángulo E es igual a 125 grados. Vamos a dejar esta por ser alterno interno con el ángulo C porque es el tema que estamos trabajando. Este ángulo es alterno interno con este ángulo de acá. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos solucionado el problema. Vamos a ver, veamos el problema número 2. Aquí tenemos el problema 2. Este problema 2 nos pide acá, identifica cuáles rectas son paralelas. Justifica tu respuesta. Considera la medida de los ángulos. Aquí tenemos la recta L, la recta M, la recta N, cortadas por la secante S. De esas, tenemos que identificar cuáles son paralelas. Y no me van a decir, miren, es que la otra se ve inclinada. Esa no es una razón matemática, ¿sí? Porque algunos a veces dicen, es que mire, si la recta acá se observa que, se ve que, en matemáticas se pueden ver algunas cosas. Por ejemplo, un triángulo se puede identificar, se le pueden poner unos ángulos un poco exagerados por ahí, pero no significa que esté a escala. En este caso no está en escala. Se han puesto las líneas más o menos aproximadas. Bien, veamos, ¿cuál recta serían paralelas y por qué? Profesor, yo creo que las rectas paralelas son la N y la L, ya que si miras el ángulo de 85 grados en la recta L, y si tratas de buscar el ángulo suplementario del otro lado, en el área de izquierda arriba, uno puede notar de que al base por la suma y resta de los 85 grados, al sacar 180 nos va a salir 95 grados, que es el ángulo de la izquierda hacia arriba de la recta N. Correcto, este ángulo que estoy señalando. Sí, profesor, Sí, es el ángulo. ¿Valdría cuánto? Si mal no me equivoco, 95 grados, ya que si le sumas 95 5 a 90, bueno, 95 sale 100, y si le sumas 80 sale 180, que es el resultado que debería de salir. Muy bien, entonces vale 95. ¿Qué hacemos con este ángulo para compararlos? Este ángulo mediste con N, la recta L con la recta N. Ya tenemos 95 grados. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual son paralelas? Porque
que los ángulos que se pueden ver tanto en la recta L y la N, podemos notar que son correspondientes, porque Son luego tratas de correspondientes. encontrar el suplementario de la recta N y verás que es 85, así que cada ángulo corresponde al de cada recta. Muy bien. Muy bien, tenemos aquí que este ángulo es de 95 y este es de 95, que son ángulos correspondientes. Y como son ángulos, tienen la misma medida, y decíamos que si los ángulos correspondientes entre dos líneas cortadas por una secante tienen igual valor, entonces decimos que las rectas son paralelas. Muy bien. Pregunto, ¿este ángulo también es correspondiente? Miren, este ángulo que estoy señalando acá. ¿Cómo mediría ese ángulo? El de la recta M, con la secante. Mediría 105. 105. Aquí tendríamos que estos tres ángulos son correspondientes, este de 95 con este de acá y este de acá. También podríamos hacerlo de otra manera, ¿verdad? ¿Cuál otra forma podríamos comparar los ángulos correspondientes? ¿Se nos ocurre algo más? Comparamos estos ángulos correspondientes. Profe, porque 85 es un ángulo alterno externo en la recta N. Este sería un ángulo alterno externo ¿con quién? Con N. Pero sería este ángulo de aquí, ¿eh? Pues sería con este. Ah, sería no, 85, sería correspondiente con la letra N. Primero tendría que pasarse a opuesto por el vértice para que sea correspondiente. Con este, ¿verdad? Puesto por el vértice. ¿Para compararlo con quién? Con el de N. Con el de N, tenemos que compararlo con este de acá. Sí, se podría comparar con ese, 85 acá y aquí 85, ¿no? Y formarían 180 grados. Pero fíjense algo más. Este ángulo que tenemos acá, 85, ¿es correspondiente con 75, pregunto? ¿Son correspondientes? No. ¿Sí o no? Vamos a agrandarlo un poquito, veo que como que no lo están observando bien. Vamos a ver aquí. 85 con 75 son correspondientes. No. Sí, son correspondientes. Borremos la recta L, miren, aquí tenemos dos rectas cortadas por una secante. Estos ángulos son correspondientes, porque no necesariamente hablamos de ángulos correspondientes cuando son rectas paralelas. Son ángulos correspondientes, solo que cuando son paralelas, miden igual. ¿Sí? Pero estos ángulos son correspondientes, el 85 con el 75. Sería correspondiente con este de acá también, que lo estoy señalando, miren. Entonces, maestro, da igual qué número esté ahí, siempre van a ser correspondientes esos ángulos. Sí, porque cuando hablamos de ángulos correspondientes nos referimos a ángulos que ocupan la misma posición. De dos rectas paralelas cortadas por una secante ocupan la misma posición. Por ejemplo, este ángulo que estoy señalando acá sería correspondiente con este ángulo suplementario de 75. Sería correspondiente con 95. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es comparar ángulos correspondientes. Por ejemplo, podemos comparar este 85 con 75 y con el correspondiente que tendríamos acá. ¿Cuánto sería el correspondiente de la recta N aquí? La recta N, este correspondiente, ¿cuánto valdría? 85. 85. Entonces podemos comparar 85, 75 y 85. Y las dos rectas que tengan igual ángulo correspondiente son paralelas, que sería L y N, ¿verdad? Por lo tanto, esta M no es paralela. Bien, ahí tenemos razones, ¿no? Bien, vamos a ver, vamos a la respuesta. Podemos encontrar este ángulo A, por ejemplo, alguien me mencionó sobre el ángulo alterno externo. Miren, este ángulo A con respecto a 85 grados, ¿sí? 95 grados más el ángulo A, bueno, 95 más el ángulo A. Por ese camino me fui acá, ¿verdad? 95 más el ángulo A da 180, el ángulo A es igual a 180 menos 95 y nos damos cuenta que el ángulo A mide 85 grados. Este ángulo A mide 85 grados, ¿sí? Y este ángulo 85 con este ángulo 85 son ángulos alternos externos entre rectas, dos rectas cortadas por una secante. Son alternos externos. Se cumple lo que decíamos acá, que cuando tenemos que los ángulos alternos externos tienen la misma medida, entonces podemos concluir que las rectas son paralelas. Bien, vamos a ver, ahí tenemos. Entonces L y N son paralelas porque esos ángulos son alternos externos. Esa es una manera de razonarlo, pero ya vimos que también si son ángulos correspondientes y tienen la misma medida, también son paralelas. O sea, podemos concluir que son paralelas. La razón porque las dos rectas presentan un par de ángulos alternos externos de la misma medida. Esta es una razón, pero las otras, repito, cuando me dijeron ustedes que son
ángulos correspondientes, por ejemplo, el joven que me dijo acá, que podíamos encontrar el ángulo acá, y que es correspondiente con este de aquí, y ahí podemos comparar que son rectas paralelas. El análisis perfecto. Muy bien, ahí tenemos ya la respuesta del número 2. Aquí tenemos los ejercicios, estamos a buena hora, bueno, 6 minutos, vamos a nada más recordarles la tarea. Estos son los problemas del cuaderno de ejercicio, ¿verdad? Aquí pueden ver que están bastante sencillos, nosotros ya sabemos cómo hacerlos. Y por aquí aparece estos problemitas para que ustedes lo resuelvan. Aquí se puede dar gusto a ustedes identificando el valor de X de acuerdo a lo que está presentando, ¿de acuerdo? Y ponen la justificación, hay que poner la justificación. Determina el valor de X y ponen por esta razón. Y esa es la tarea, miren, sencillito. Bien, terminamos antes de lo previsto. Así que vamos a dejar la clase acá, les doy ahí los minutitos que restan, son 5 minutitos que nos quedan. Pero como la clase la terminamos antes y estuvieron más que excelentes, esta clase estuvieron muy participativos, así que lo dejamos hasta acá, jóvenes. Feliz día para todos y todas y nos vemos hasta el día de mañana.